Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar de este libro llamado El Rey Malvado. Y bueno, como siempre, vamos a iniciar con unos pequeños datos básicos del libro. La autora, en este caso, es Holly Black, de la editorial Hydra, publicado, si mal no estoy, según entiendo, en el 2019, del género, como no puede ser otro, fantasía, eh, dentro de la saga o este universo que se llama como Los Habitantes del Aire. Sí, cuenta con la traducción como el anterior, como su predecesor, Jaime Valero Martínez, y con la ilustración por Kathleen Jennings, creo que igualmente, según vi ahí en el libro. Y bueno, como les digo, este libro es la continuación directa de El Príncipe Cruel, al que ya le habíamos hecho un video en este canal. Y pues nada, obviamente, este libro nos va, digamos, si no si han leído el primero o no quieren enterarse un poco de ciertas cosas del primero, les recomiendo no ver este video. Porque van a haber pequeños spoilers, obviamente, teniendo en cuenta que esta es la continuación. Dicho eso, hoy vamos a empezar directamente con la frase que nos deja este libro, y es mucho más fácil conseguir poder que aferrarse a él. Porque sí, de eso va este libro. O casi todo el libro va detrás de ese poder, detrás de lo que conlleva mantener ese poder. Porque como ya vimos, eh, no haciendo tanto spoiler, no, obviamente, un poco, solo manteniendo detallitos importantes, pero no contando todo lo que pasa. En el primer libro, en El Príncipe Cruel, Jude hace toda esta estratagema para obtener un poder, ¿cierto? Y para mover unas fichas para asegurar un futuro, tanto para ella como para otros personajes dentro de la corte de las hadas, ¿no? En Fairyland. Y pues, ¿qué conlleva eso? Eso conlleva que ahora ella es un personaje. Digamos que, obviamente, al ser nuestra protagonista de la historia, pues sabemos que es un personaje importante, o al menos para nosotros la idea es que lo sea. Pero digamos que en su contexto social, pues era una humana más y que tenía ciertos privilegios por ser hija de quien decía que era, o quien se dice que es su padre, ¿no? En este caso, que es Madoc, que ya todos, pues si hemos leído el primer libro, sabemos cuál es la verdad detrás de todo esto, o por qué existe esta relación y qué ventaja tienen Jude y sus hermanas ahí en Fairyland solo por ser hijas de Madoc, ¿cierto? También, obviamente, sabemos cuáles son las intenciones de Madoc dentro de todo el contexto de la corte y del reino de Fairyland. Entonces, obviando ese hecho de que Jude es nuestra protagonista principal, pues ella en su entorno social en Fairyland es una humana y ya, o sea, es muy despreciada. Todo lo que vemos en el primer libro, no la quieren mucho que digamos, y le cuesta mucho encajar, pero es lo que ella quiere, ¿no? Vimos que ese es su deseo es pertenecer a esta corte, no como la hija de Madoc ni nada por el estilo, sino como alguien que de verdad se merece un sitio, un puesto. Y con estas estratagemas que ha hecho, pues ahora Jude tiene un sitio, se ha ganado un puesto dentro de esta corte, dentro de esta sociedad, pero pues ese poder obviamente lo obtuvo con unas estratagemas bastante complicadas que hizo con unas condiciones eh, muy apretadas, ¿cierto? Con las que negoció y con eh, engaños y trucos que obviamente se le permiten mucho más fácil por el hecho de ser una humana y poder mentir dentro del reino de las hadas donde nadie va a hacer mentiras y donde todos los tratos y promesas se tienen que cumplir, pues como es humana pues no lo tiene que hacer. Pero vamos a ver cómo a lo largo de todo el libro, pues, Jude tiene que vivir con este problema, ¿no? Tiene que vivir con, o no con este problema, sino con esta nueva realidad. Ahora es básicamente la mano derecha del rey, ¿cierto? Del rey que ella ayudó a coronar, del rey que ella básicamente ayudó a poner en ese puesto, y pues que es una persona que no le agrada del todo, ¿no? Entonces ya lo vimos, ¿no? Y spoilers también para los que, vuelvo y digo, si no se lo han leído el primero, que logró poner a Cardan, una persona que ella no le agrada del todo, que todos nosotros como lectores más o menos entendemos un poco sus realidades y vemos qué es lo que tienen cada uno hacia el otro, pero ellos en su vida, no en su día a día, no lo entienden, no lo aceptan como mínimo. Entonces, pues claro, vemos todo esto
Y vemos que para Jude es muy difícil mantener ese poder, porque por el otro lado tenemos a Cardan, que ahora es rey. Él era una persona, digamos, era un príncipe malvado, ajá, un príncipe cruel, perdón, ¿cierto? Que ahora debe convertirse en rey, debe empezar a actuar como rey, y era alguien que no quería ese poder, que no quería que se lo otorgaran, que no fue entrenado como mucho que digamos para hacer bien con ese poder. Y mucho menos bajo las condiciones en las que se le otorga, ¿no? La pérdida de su familia y pues todo lo que pasa con su hermano en el primer libro y la promesa que le tiene que le hizo a Jude en el primer libro de mantener cierto, de permitirla mantener cierto control sobre él. Entonces, pues, claro, tenemos esto y vamos a ver cómo Jude tiene que manejarse dentro de esto para aparentar que quién es el verdad, o sea, que Cardan es el rey cuando nosotros como lectores obviamente sabemos quién es la persona que da las órdenes, pero la gente de Fairyland no lo sabe, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde entra todo este tema de estratagemas de eh, ver de favores, de tratos, de mantenerse oculta en las sombras, porque recordemos también aparte de eso, que Jude en el primer libro básicamente se vuelve una espía, ¿cierto? Se entrena para ser una perteneciente a un miembro de la corte de las sombras. Y pues con todo lo que pasa en el primer libro, ahora ella es una de las figuras más importantes de la corte de las sombras. Entonces ya no solo vemos ese poder que ella tiene como mano derecha de la corona del rey supremo, sino también ese poder que ella tiene dentro de la corte de las sombras por haber hecho lo que hizo y por haber planeado lo que planeó. Entonces, pues tiene que tener ese balance entre ser una espía, pero ser la mano derecha del rey y ser la que da las órdenes, pero disimulando para que nadie se dé cuenta. Y al mismo tiempo, pues tiene que lidiar con Cardan, que no es precisamente la persona más fácil de llevar. Entonces, pues claro, eso nos da un tema muy político y de alianzas y de, sí, muy de tema de cortes, ¿no? En este libro. Y es algo que me lleva al hecho de los puntos, digamos, negativos que tengo de este libro, y es que siento que para mí este libro y el primero pudieron haber sido uno solo, en realidad, y teniendo en cuenta que el tercero es un libro muy cortico, lo tengo acá, es mucho más cortico, son 300 algo páginas comparado como con las 400 algo que fue el primero, bueno, casi 400 también, que fue el primero y casi 400 que fue el segundo. Entonces, se me hace que son libros muy cortos y que funcionarían, en mi opinión, mejor como uno solo, en vez de como una trilogía. Porque el primer libro es demasiado introductorio, creo yo. Y aquí como que, no sé, hay algo que no me gusta. Siento que son muy lentos, los dos libros son muy lentos. En lo personal, yo con Jude no he podido entenderla, ¿no? No he podido como que no me cuadra ciertas decisiones, sé sus motivos, sé por qué hace ciertas cosas que hace, pero no sé, como que no conecto, no he logrado conectar con ella como protagonista principal, ni en el anterior ni en este libro. Dicho eso, en este libro, con Cardan, sí logré conectar mucho mejor. Me parece que es el personaje que mejor se ha desarrollado a lo largo de los 2 libros, creo que es el que mejor evoluciona por diversos factores que obviamente no puedo comentar because spoilers. Pero, pero me parece que es el personaje que, en mi opinión, está mejor escrito, más evolucionado, con, con una mejor trama. Siento que Jude es o sea, es una protagonista visual que nos va contando alrededor y hay otras historias o subhistorias que me interesan mucho más que lo que realmente pasa con ella, ¿no? Eh, Porque siento que no es un libro muy de acción, no es un libro muy cargado de magia, es una fantasía más ligerita, más de hadas, más
más de corte, ¿no? De las cortes, más de este tipo de cosas, más de política, una fantasía política. Y no es que sea malo, obviamente, todo, digamos que hay libros muy buenos con fantasías políticas, en diferentes autores, y hacen parte mucho también del día a día de una fantasía, en especial una fantasía más medieval o más, dada a las hadas, en este caso. Entonces, obviamente, ese componente político tiene que estar. Pero es que se me hace que aquí es demasiado, o sea, como que todo el libro es política, 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 y las pocas partes de acción que hay, a mí no me llenan, a mí no me complementan lo suficiente la lectura. Entonces, sí, no ha sido para mí tan entretenida esta saga. De hecho, me bloqueé un poco con este segundo libro, no conectaba muy bien. Hasta cierto punto, básicamente, casi que hasta la segunda parte, que es bien entrado ya en la lectura, que fue cuando dije, ok, ok, aquí hay potencial. Y creo que para mí, de hecho, esa palabra es la que resume lo que han sido tanto el Rey Malvado como el Príncipe Cruel de momento, y es potencial. Siento que hay mucho potencial en la historia, en el mundo, pero no siento que se esté explotando hacia, al menos hacia lo que a mí me gusta. En- Aunque entiendo, obviamente, porque a mucha gente le pueden gustar estos libros, ¿no? Tienen otros subtemas, ¿no? De romance, tienen unos subtemas más de misterio, no sé, de otros temas que tal vez yo no he sentido tan importantes para mí. De todas formas, es un libro interesante, es un libro bueno, cumple con la historia que nos quiere entregar, cumple con lo que nos quiere decir, y, y deja una puerta abierta para una buena conclusión si se sabe llevar. Ya estoy leyendo el siguiente. De momento empieza un poco interesante, ya hay un poquito más de acción, más de drama, más de problemas, obviamente siendo un tercer libro también es lo mínimo que esperaría uno, ¿no? Ya que en un tercer libro y en uno que concluye, al menos esta saga, esta historia, pues que haya más, ¿no? Entonces ya de momento hay más, voy 4 capítulos y ya en los primeros 4 capítulos ha habido acción, ha habido drama, ahorita ya hay misterio y una intriga y unas ganas de descubrir qué pasa, porque también como termina el rey malvado, da pie a muchas cosas, a muchas, digamos, posibilidades, ¿cierto? Mucho, vuelvo y digo, potencial. Porque mucho de lo que pasa en el libro, o al menos para mí, es muy predecible. O sea, incluso en mis notas tengo puesto que por allá, como en el primer 20% alguien dice una frase y lo primero que yo dije, ah, va a pasar, o sea, va a pasar esto, vamos a llegar a este final y por estos y estos motivos. No me han dicho los motivos, pero llegamos a ese final con un añadidito extra que si no vi venir. Aunque también, si se conoce uno los nombres de los siguientes libros, por ejemplo, en El Príncipe Cruel, al conocer el nombre del Rey Malvado, tú ya sabes para dónde va la historia. Y en El Rey Malvado, al conocer el nombre del siguiente libro, también ya más o menos entiendes a dónde va la historia, que es un punto un poco también negativo que tiene esta saga. Pero, dicho eso, sí, a pesar de que, digamos, en cierta forma adiviné lo que iba a pasar o sentí que la trama era muy predecible, hubo un girito, el suficiente girito al final para decir, ok, esto no me lo esperaba y quiero que me lo resuelvas en el último libro, ¿no? O sea, llegaste a donde yo sabía que ibas a llegar, a donde probablemente todo el mundo sabía que ibas a llegar de una manera muy predecible, en mi opinión, pero le diste el cambio suficiente para decir por qué tomaste esta decisión y al menos para darme otro libro para explicarme si los motivos que yo pensé al inicio del Rey Malvado me los va a explicar en la conclusión. Creería yo que va a ser así, que va a haber una frase o un momento en el que se va a hablar de algo que, como les digo, que siento que es bastante obvio, en especial leyendo los primeros momentos de este libro, pero bueno, al menos me da esa oportunidad de que si va a haber un tercer libro, pues los pueda desarrollar más. Aún así, no se me quita de la cabeza el hecho de que para mí esta historia pudo haber funcionado mejor en un libro de 900 páginas, quitando ciertos pedacitos y cambiando otros,
en un libro de 900.000 páginas que fuera autoconclusivo, básicamente. O sea, o que estuviera dentro de, pues, obviamente, este universo que se ha montado Holly, porque, pues, hay protagonistas de estos libros que están en otras historias, o que son protagonistas de sus historias en otros libros, pero siento que aquí pudo haber sido más autoconclusivo y hubiera, para mí, para mis gustos, quedado mejor, porque sería una historia mucho más compactita, mucho más entretenida. Ojalá hubiera sido un libro para poder disfrutar de él en un momento más compacto y de una historia más directa. Esos cortes de libro a libro tampoco siento que sean tan necesarios. O sea, sí, te dejan con un pequeño, ¿cómo se diría? Cliffhanger en inglés o con un, ¿cierto? Con esa, como con esa intriga, pero realmente no siento que se explote mucho en el siguiente libro, al menos del primero al segundo. Entonces, probablemente si hubiera sido uno solo, claro, me haces eso y me montas otro capitulito ahí donde me des una intriga mayor y luego me empiezas a desarrollar dentro del mismo libro, me parecería mucho mejor a mí. O sea, realmente es como la mayor crítica que le tengo aquí a este libro, que pudo haber sido uno solo. O sea, no, habiéndome leído el primero y el segundo, creo que con el tercero, por cómo va, era un buen libro, muy, muy buen libro. Pero al separarlos, para mí pierden calidad, pierden momento, pierden impacto. Entonces, pues, como les digo, ya estoy leyendo el tercero. Espero que algunas de las preguntas, porque sí, tengo, obviamente, tengo varias preguntas. Quiero ver ciertos desenlaces. Ojalá se me cumplan ciertos desenlaces. Ya ni siquiera porque los haya predicho, sino porque es lo que quiero que le pase a ciertos personajes. Algo que sí tiene este libro es que hace, o al menos en mi opinión, hace que odies a muchos personajes por su forma de ser, su forma de actuar y por cómo son hadas. Y como estamos en el mundo de las hadas, por los tratos que hacen ellas unas con otras. Es tan molesto que odio. Yo creo que incluso, o sea, los odio a todos. Vuelvo y les digo, no he conectado con Jude porque a veces hasta a ella también la detesto. El único que medianamente no detesto, y eso que también debería detestarlo, es a Cardan y a veces también lo detesto. Entonces, en eso sí, al menos ese libro lo hace muy bien. Hace que esa sensación de estar en ese mundo donde todo tiene que ser trucos, donde todo tiene que ser cuidado, sí se sienta, sí la sientas como lector, o al menos a mí me pasa. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Como les digo, estoy leyéndolas a continuación, entonces probablemente sea el siguiente video, no sé si la otra semana o dentro de 2 semanas, porque la vida es eso que pasa mientras uno lee y tiene que trabajar, vivir y convivir con demás personas y hacer otras cosas. Entonces no sé si me alcance el tiempo para terminarlo antes de hacer el siguiente video, para la siguiente semana, pero probablemente sí sea el siguiente. Dentro de 8 a 15 días estará esa reseña, veremos cuál es la conclusión de esta historia, ojalá sea una buena conclusión, ojalá lo suficiente para que me dé las ganas de leer estos libros, bueno, los libros de otros personajes protagonistas en sus propias historias, ¿cierto? Como ya lo vimos en su momento en un book haul que hice, creo que fue en el de la feria, en el segundo, en el primero creo, que también se compró como el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos de hadas o algo así, que también hace parte como de este mismo universo. Entonces, ojalá ese final para mí sea lo suficientemente satisfactorio. Veremos, veremos. Entonces, les estaré comentando. Muchas gracias a todos por ver este video. No olviden que se pueden suscribir, darle like a la campanita si quieren que les notifique, darle me gusta si les gustó este video. Y pues siempre comentar si se han leído esta historia, qué les pareció, estoy diciendo cosas muy locas o no están de acuerdo conmigo. Siempre, obviamente, traten de hacerlo desde el margen del respeto entre todos. Pero comentarios bien recibidos, de pronto ustedes tengan un punto de vista que yo no haya visto y diga, ah, mira, si lo pienso así, hasta de pronto me guste más. Siempre es bienvenido también eso. Muchísimas gracias y adiós.